Bien, bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, aquellas personas que ya se encuentran conectadas a la plataforma. Mi nombre es Emanuel Yupanqui Vargas. En esta ocasión estaré en calidad de facilitador del seminario intitulado Elaboración de Biol. Pueden servirse, por favor, del chat de la plataforma para poder hacer sus consultas en caso de que crean que sea pertinente mientras vayamos avanzando en la presentación de dicho seminario. Vamos a dar inicio entonces. Veamos una pequeña introducción que nos dice al respecto de lo que viene siendo la elaboración del biol. El biol, para empezar, es un abono orgánico líquido, producto de una descomposición controlada en medios anaeróbicos, quiere decir en medios sin oxígeno, sin la presencia de aire. Estos son considerados los biodigestores. Estos biodigestores se encargan de descomponer en su interior la materia de origen vegetal y animal que nosotros procedemos a introducir. Obviamente estos de acá tienen ya un volumen definido que va a albergar, como les mencionaba, lo que viene siendo el agua, restos de cosechas, material vegetal. Podemos tener aquí la presencia de material animal. Cuando os digo de origen animal, me refiero de manera estricta a lo que viene siendo el estiércol. No estamos hablando, cuando nos referimos a materia de origen animal, al tema de carnes, huesos, pelos o similares. Hablamos de manera estricta del tema del estiércol, para su descomposición controlada, como mencionaba, en medios anaeróbicos. Nos dice acá respecto a la introducción que en la actualidad existe una tendencia a la producción y consumo de productos alimenticios obtenidos sin el uso de insecticidas y fertilizantes sintéticos, conocida también como una producción orgánica. También nos menciona que la agricultura orgánica es quien privilegia al suelo porque con ella se aumenta su fertilidad natural y fortalece el complejo biológico. Una de las formas es con el uso de los abonos líquidos. Lo interesante de este tipo de abonos líquidos es que nosotros podemos hacer una aplicación en suelo y podemos realizar también una aplicación foliar. Lo bueno de tener un abono orgánico líquido es que por lo general este tipo de abonos en medios líquidos llegan a asimilar mediante la parte foliar del cultivo de una mejor manera lo que vienen siendo los nutrientes, y también aquí vienen a actuar las denominadas fitohormonas, que estas de acá nos pueden ayudar bastante en el tema de producciones en las que se lleguen a cosechar frutos o similares. Bien, están haciendo uso de la chat. Nos dice Melanio Zamorán. Muy buenas tardes, Melanio. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por los saludos correspondientes. De igual manera, desde Bolivia, te enviamos saludos. Yaritza Xiomara nos dice, saludos desde Perú. Muy buenas tardes, Yaritza. De igual manera, te devolvemos el saludo correspondiente. Bien, entonces esas son algunas de las consideraciones como introducción de lo que viene siendo el biol. Ya vamos a ver las definiciones propias también en las siguientes diapositivas. Y vamos a tomar dos definiciones, una que viene siendo de la UNAL de Perú, del Departamento de Horticultura de manera específica, que nos dice que el biol es un efluente líquido proveniente de la descomposición en condiciones anaeróbicas de la materia orgánica que se realiza en depósitos cerrados o biodigestores. Otra de las definiciones también en este caso de la Fundación Proimpa, estoy ya poco hablando a nivel nacional, nos dice que el biol es un fertilizante foliar
de producción casera que contienen nutrientes y hormonas de crecimiento como producto de la fermentación o descomposición anaeróbica de desechos de origen animal y vegetal. Entonces, como nos menciona acá, tenemos que tener una consideración que, bueno, en algunas ocasiones se llega a confundir la terminología. Como les mencionaba, acá estamos hablando del tema del bión. Y como nos dice la definición, es una descomposición controlada en condiciones anaeróbicas. Nosotros cuando hablamos del bión no tenemos que llegar a confundir con lo que vienen siendo los diferentes tipos de lixiviados que podríamos llegar a presenciar en cualquier tipo de descomposición. Vendrían a ser prácticamente los efluentes líquidos que vendrían a originarse de la pérdida de la humedad, incluso del estiércol o de otros medios de descomposición que no sean controlados y que de alguna manera errónea muchas veces lo definen como biol. O sea, de manera estricta, para que un efluente líquido sea denominado biol, necesariamente tiene que seguir la regla de haber sido descompuesto en condiciones anaeróbicas, en depósitos cerrados que son considerados a su vez los biodigestores. Veamos qué nos dice acá respecto a la fermentación. Nos dice que es el proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica por efecto de microorganismos que operan en condiciones ambientales favorables, como humedad mayor al 60% y temperaturas entre los 25 a 30 grados centígrados. Nos dice que en este caso estamos hablando de levaduras, que son los principales responsables de dicho proceso de descomposición. Es lo que llega a pasar adentro de los biodigestores. Veamos algunas de las propiedades de los beneficios que puede llegar a representar el biol. Nos menciona acá que es una fuente de nutrientes. Estamos viendo acá el tema de los macronutrientes, tanto primarios como secundarios, nitrógeno, fósforo, potasio, tema del calcio, azufre y demás. Pero nosotros tenemos que ver que también tenemos la presencia de los micronutrientes acá. En el tema del biol, nosotros tenemos prácticamente tanto macronutrientes como micronutrientes en alguna medida. La medida de estos nutrientes va a estar dada directamente por el material de partida que nosotros vayamos a introducir para que se llegue a descomponer. Si nosotros llegamos a poner pues el tema de cáscara de huevo, vamos a tener la presencia de calcio. Si llegamos a poner el tema de lo que viene siendo leguminosas, vamos a tener un ligero incremento también de lo que viene siendo el nutriente del nitrógeno. Entonces nosotros podemos ir jugando con los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración del biol. De la misma manera, si llegamos a utilizar algunos elementos como ser dientes de ajo, cebolla o algún material similar que tiene acción repelente contra ciertos insectos o similares, entonces también el producto de esa descomposición, ese biol también va a tener esa característica propia. Entonces va a depender, como les menciono, del material de partida que nosotros vayamos a utilizar. ¿Qué más nos dice acá? Que es un fitorregulador de crecimiento. Nosotros ahí tenemos la acción de las fitohormonas. Una de las buenas consideraciones que podríamos tener del biol es que en algunas ocasiones también se lo llega a utilizar en el tema de viveros o similares para las almacigueras correspondientes. Se lo llega a utilizar como el tema de enraizadores, germinadores y similares. Por el tema de las fitohormonas que se encuentran en su composición. Nos menciona acá que es un inductor de floración y fructificación. Cuando estamos previo a lo que viene siendo la maduración, perdón, el cuajado de los frutos, maduración y similares, hay investigación que nos dice que el uso de biol
ayuda bastante a ayudar en el aspecto de los frutos, en la maduración uniforme de los mismos, entre otras bondades que nosotros podemos llegar a mencionar. Acelera la maduración de los cultivos, también otra de las ventajas. Dice que puede actuar como bioplaguicida y, como les mencionaba, esto va a depender del material de partida. Si nosotros llegamos a introducir material vegetal que su naturaleza sea tal vez biorrepelente o similar, bueno, pues en ese caso, el biol resultante, cuando se llega a descomponer al momento de la cosecha y su posterior aplicación, también va a tener dichas características al momento de hacer el uso. También tenemos acá algunas de las ventajas que nos menciona respecto al biol, es de bajo costo. Prácticamente, si nosotros hablamos, estamos utilizando basura en términos de desperdicios de cocina, restos de cosecha, cáscaras y similares que prácticamente son desechos. Entonces estamos llegando incluso a reciclar el material vegetal que muchas veces lo llegamos a botar. Nos dice que es de fácil preparación y preservación. En el tema de los biodigestores, solamente nosotros tenemos que hacer una preparación en el biodigestor, en nuestro recipiente de volumen conocido, al inicio. Posterior a eso, solamente nos queda esperar a que se llegue a descomponer. Yo no tengo que hacer mayor trabajo, no tengo que llegar a cargarlo de manera diaria, no tengo que llegar a remover, no tengo que llegar a hacer ningún tipo de acción. Solamente me representaría hacer el tema de lo que viene siendo la introducción del material a descomponer al inicio. Y luego yo solamente llegaría a esperar a que se llegue a descomponer. Esto me irá a durar pues un mes, 2 meses, dependiendo de las condiciones climáticas, del piso ecológico donde yo me encuentre. Los que tienen mayor ventaja de descomposición acelerada son pues aquellos pisos ecológicos, aquellos lugares que son bastante cálidos. En cambio, aquellos que llega a retardarse un poquito el proceso de la descomposición son en climas fríos, como pueden ser en el altiplano o similares. Pero no por eso no quiere decir que en altiplano no se pueda llegar a hacer este tipo de elaboraciones, o en el tema de los valles. Se puede llegar a hacer de la misma manera, solamente varía el tiempo al momento de la cosecha. Entonces, también nos dice que es de fácil aplicación. Una vez que nosotros cosechamos, hacemos la dilución correspondiente. Vamos a diluirlo, ya sea en cantidades de 2:1, cantidades de 3:1, 10:1. ¿De qué va a depender el tema de las diluciones correspondientes con agua? Va a depender de lo que viene siendo la recomendación técnica, dependiendo, para empezar, si es una aplicación edáfica al suelo, si es una aplicación foliar, va a depender del tipo de cultivo al que está dirigida la aplicación, el estadio fisiológico de dicho cultivo, si estamos en una etapa de germinación, si estamos en una etapa de crecimiento, floración, previo a la cosecha o algún tema similar. De eso va a llegar a depender el tema de las diluciones correspondientes. ¿Qué más nos dice al respecto? No se necesita protección a aplicar. Hemos utilizado medios naturales. No estamos utilizando productos de síntesis química para dicha elaboración. Entonces, también el resultado va a ser un producto que prácticamente no te llega a dañar la piel, los ojos o similares cuando tú realizas la aplicación correspondiente. Incluso acá el tema de EPPs, los equipos de protección personal, solamente iría pues lo básico, ¿no? No te necesitaríamos de un EPP tal vez que sea especializado para llegar a aplicar el tema del biol. ¿Qué más nos dice? Que mejora el rendimiento y la calidad del cultivo. Las había mencionado sobre todo en aquellos cultivos que se llega a cosechar la parte de lo que viene siendo los frutos. Y también aquí llega a ser para las hortalizas bastante beneficioso, sobre todo en las hortalizas de hoja. Le llega a dar mucho vigor
a lo que vienen siendo la parte comestible. Estoy hablando del tema de lechugas, espinacas, acelgas, apios, perejil y otros similares, que se llegue a consumir directamente el tema de las hojas. Producto orgánico, no hacemos el uso de ningún ingrediente que sea pues de síntesis química, por lo tanto es un producto completamente natural. Promueve la recuperación del cultivo. Existe investigación, también esto de acá lo podríamos llegar a mencionar. Tengo la documentación también en PDF. En climas extremos, acá en zonas altiplánicas, en el cultivo de papa, se ve bastante cuando llega a bajar la temperatura. Tenemos problemas de heladas. Y se hace la investigación correspondiente, pertinente. Nos dice que la aplicación de biol, después de haber sufrido la helada correspondiente, prácticamente un 60% de los cultivos a los que se han llegado a aplicar se recuperó. Imagínense ustedes si ya tienen perdido el 100% de su cultivo, que llegan a rescatar un 60%, es algo bastante considerable, de perderlo todo a llegar a salvar más de la mitad con la aplicación de este biol, porque les dije, ¿no? Tenemos ahí el tema de lo que viene siendo fitorreguladores de crecimiento, inducciones de floración, prácticamente nosotros le estamos llegando a aplicar un remedio casero al cultivo que ha sido sometido a estas condiciones extremas, en este caso de temperaturas. Entonces sí llega a promover la recuperación de dichos cultivos. Y no solo son para el tema de las heladas. Podemos tener un cultivo que ha llegado a sufrir lo que viene siendo la presencia de plaga u otros similares. Incluso cuando tenemos el tema de la presencia de plagas, aplicamos el tema de insecticidas y demás, y muchas veces cuando lo hacemos de una manera muy tardía, muchas veces se llega a controlar la plaga, pero el cultivo ya ha llegado a sufrir mucho daño, ya está por debajo del umbral de producción. O sea, prácticamente me llega a generar ya pérdidas o el cultivo ya no es pues cosechable, quiero decir, desde el punto de vista de que se ha llegado a perder bastante. En esos casos también se ha visto que la aplicación del biol, después de que ha sido afectado por el tema de plagas, promueve la recuperación también de dichos cultivos. Entonces se llegaría a salvar el tema de lo que viene siendo la producción. Bien, vamos a ver en este caso una pequeña recetita de lo que viene siendo una elaboración de biol. Tenemos que tener en cuenta que no existe una receta que sea cerrada en cuanto a lo que se refiere a la producción. Les mencionaba, si yo quiero le pongo un ingrediente, puedo omitir uno, puedo llegar a aumentar otro. Y para empezar, siempre tenemos que partir de lo siguiente. Para la elaboración de este tipo de insumos, abonos orgánicos líquidos, abonos orgánicos sólidos y similares, se trata de utilizar lo que uno tenga a la mano. Acá nosotros vamos a ver que estamos llegando a utilizar, por ejemplo, estiércol fresco, estamos llegando a utilizar el tema de chancaca. No tengo chancaca, ¿qué uso? Uso azúcar morena, que se podría llegar a conseguir fácilmente. En el tema del estiércol tampoco se cierra a decir que va a ser estiércol de ganado vacuno. No, tampoco me dice necesitamos de manera exclusiva estiércol de ganado ovino. Ya no me dice que yo no puedo utilizar el estiércol de los conejos o similares. Lo que ustedes tengan a disposición para la preparación de este, que va a ser un biol. De igual manera, si ustedes tienen, les mencionaba, la presencia tal vez de plantas leguminosas, puedo utilizar haba, arveja, puedo llegar a utilizar el tema de canavalia, kudzu en zonas tropicales u otras similares, puedo utilizar también el tema del frejol, trébol, prácticamente lo que nosotros tengamos en la zona de producción, el tema del alfalfa o similares.
no necesariamente vayan a conseguir cosas que sean de difícil acceso en su zona. Sobre todo si estamos hablando de una producción que tal vez va a ser en algunos viveros o similares que se encuentren aledaños a zonas urbanas. En esos lugares es un poquito difícil llegar a conseguir incluso el tema del estiércol o similares. Entonces vamos a ver en el tema de las recetitas correspondientes que esto, les mencionaba, no es cerrado. Llegan a utilizar lo que tengan a disposición. Veamos algunos de los insumos que nos mencionan. En este caso, esta receta está hecha para 200 litros de capacidad. Si usted tiene, en su caso, un bidón de 10 litros, tiene un bidón de 20 litros, de 60 litros de capacidad, qué sé yo, dependiendo. Lo único que hace una regla de 3 simple para poder sacar la cantidad, dimensionarlo para el volumen que usted quiera llegar a producir. Pero en este caso, esto es para una producción de 200 litros. Estamos utilizando un contenedor de dicho volumen. Veamos qué más tenemos acá como insumo necesario para esta preparación. Estiércol fresco entre 40 a 50 kilogramos. Puede ser estiércol de cualquier animal, que nosotros no podemos poner acá estiércol de mascotas y tampoco estiércol que sea de origen humano, o sea, no podemos poner acá nuestras heces. En este tipo de preparación, para este tipo de biodigestor en específico, no podemos llegar a utilizar ese tipo de heces. Ya para otro tipo de biodigestor, de tipo salchicha, de bolsa, también como lo mencionan, en ese caso, sí podríamos llegar a utilizar el tema de otros tipos de estiércol, incluyendo el estiércol de humanos, mascotas y similares. Porque en este caso, ya saliendo un poquito del tema, pero no mucho, no tampoco nos vamos con la tangente, porque estamos hablando en este caso de una producción en la cual prima el biogás. En ese caso, sí se llega a utilizar el tema de cualquier tipo de estiércol. Ahora, en este caso, tenemos que tener también otra consideración. Cuando nosotros hablamos de estiércol de cerdo y hablamos de estiércol de gallina, se recomienda utilizar entre el 50 al 60% de la recomendación que se ha llegado a dar. Quiere decir, si yo voy a tomar un 50%, que en este caso me dice que para 200 litros de capacidad de mi biodigestor, me dice que requiero entre 40 a 50 kilogramos de estiércol. Vamos a ponerle 50. Si es ganado vacuno, le pongo los 50 kilogramos de estiércol de vaca. Si es ganado ovino, le pongo los 50 kilogramos de estiércol de oveja. Lo mismo, 50 kilogramos de estiércol de conejo, estiércol de equino, de caballos o similares, de burros y demás. Sigo poniendo los 50 kilogramos para este ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo a disposición estiércol de cerdo o estiércol de gallina? Ahí cambia el panorama. Nos dice que pasa de 50 kilogramos a utilizar solamente entre 25 a 30 kilogramos, entre el 50 al 60%. ¿Y por qué nosotros hacemos este ajuste cuando hablamos de manera específica del estiércol del cerdo o de las gallinas, ya sean gallinas ponedoras, pollos de engordes o similares? ¿Por qué tenemos que tener esta consideración, este ajuste de reducir la cantidad? Porque estos son estiércol muy concentrados. Debido a que la dieta de estos animales está basada en su gran mayoría al grano. El tema de torta de soya, salvados y similares hacen que su estiércol
sea bastante concentrado, por lo cual la revisión bibliográfica nos recomienda hacer un ajuste y solamente incorporar entre el 50 al 60% cuando hablamos nuevamente de manera específica de estos dos tipos de estiércol. Mucho más si estamos hablando de estiércol fresco de dichos animales. Entonces ahí vemos una pequeña consideración al respecto. Bien, aquí vamos a utilizar el tema para incrementar la energía, para que puedan llegar a hacer el trabajo los microorganismos, como nos mencionaba. El tema de láminas anteriores, el tema del uso de chancaca, podemos utilizar azúcar morena, lo que prácticamente nosotros tengamos a disposición. ¿Podríamos utilizar el tema de azúcar refinada, azúcar blanca? Sí podríamos utilizar, pero de mejor manera nos va a salir si utilizamos azúcar monera, perdón, azúcar morena, ¿no? Por el tema de la refinación de lo que viene siendo el azúcar blanca. Levadura de 200 a 300 gramos, esto de alguna manera a que nos va a ayudar a incrementar la cantidad de microorganismos. Vamos a ponerlo acá, incrementar. Porque acá no se va a llegar a descomponer, perdón, todo lo que nosotros vamos a poner no se descompone por arte de magia, alguien hace el trabajo. Si se genera temperatura es porque hay movimiento, se genera fricción dentro de lo que viene siendo estos contenedores. Los microorganismos son los que se encargan de hacer la descomposición de esta materia que estamos nosotros llegando a poner. Entonces, ¿de dónde vienen es de manera estricta el tema de esos microorganismos del estiércol? Y ayudamos con la incorporación de la levadura. El estiércol para este tipo de preparaciones, este tipo de insumos, se recomienda que se encuentre lo más fresco posible. Con esto no quiero decir que si tengo estiércol almacenado, como ocurre bastante, ¿no? Tengo el tema de la bosta almacenado ya 3, 6 meses, un año, dependiendo de la actividad pecuaria que se llegue a desarrollar en mi zona de producción. Incluso yo quizás tenga también producción ganadera de manera paralela y demás. Y tengo pues bastante bosta almacenada que ha llegado a perder mucha humedad. ¿Esa también me sirve? Sí, me sirve. Todo lo que yo tenga a disposición me sirve para este tipo de elaboraciones. Solamente tenemos que tener la consideración de que si yo llego a utilizarlo fresco, lo más fresco posible, va a tener una mayor cantidad de microorganismos. Obviamente la cantidad de microorganismos del estiércol se va mermando cuando éste llega a perder humedad. Entonces, mientras más fresco, mejor. De todas maneras, se apoya la cantidad de microorganismos que pueda llegar a tener el estiércol con la incorporación de la levadura. Después, ¿qué más nos dice por acá? Vamos a llegar a utilizar leche de 2 a 4 litros. No tengo leche que utilizo, puedo utilizar yogurt. Puedo llegar a utilizar suero, lo que tengamos prácticamente a disposición. Una de las consideraciones que tal vez nosotros podamos tener acá, también podemos utilizar el tema de desayuno escolar. Desayuno escolar. 4 kilogramos de plantas de leguminosas. Esto es opcional. Si lo tengo a disposición, lo coloco. Si no tengo, puedo utilizar cualquier otro material que sea vegetal para llegarlo a descomponer. Ya les mencionaba en el tema de las leguminosas, ¿a qué me ayuda? Incrementa la cantidad de nitrógeno que va a tener mi biol al momento de la cosecha y su posterior aplicación. 3 a 4 kilogramos de ceniza, esto a mí me ayuda a estabilizar el tema de lo que viene siendo el pH. Dicho de alguna manera, me ayuda a controlar el tema de la acidez que se pueda llegar a presentar. ¿Por qué se puede llegar a presentar acidez o cambios en el pH, en el biol? Porque quizás yo he utilizado como material para descomponer, imagínense, cebolla en exceso,
he llegado a utilizar cáscaras de naranja, cáscaras de limón o similares para la descomposición. Les dije que ustedes pueden llegar a utilizar lo que tengan a mano y si tienen pues el tema de cáscaras de naranja, limón, mandarina u otro producto que sea de naturaleza ácida, pónganlo. Les menciono que el tema de la ceniza va a ayudar a controlar el tema de lo que viene siendo el pH correspondiente. Bien, acá nos dice agua de pozo. ¿Por qué? Por el tema del cloro. Puedo utilizar agua de lluvia, agua de río, de lago, lo que yo tenga a disposición. Puedo utilizar agua de pozo. En el caso de que yo no tenga agua de pozo, de lluvia u otra similar y tenga a la mano, como todos, agua potable, ¿qué es lo que yo hago? Hago hervir el agua. Y obviamente yo no lo voy a llegar a poner hirviendo, lo hago hervir y lo hago reposar. De esa manera se llega a volatilizar un poco el tema de lo que viene siendo el cloro. Esto de manera estricta para el agua potable. Si tengo ya agua de otro origen, como les mencionaba, de pozo puedo llegar a cosechar agua de lluvia, puedo tener el tema de lo que viene siendo tal vez alguna vertiente, manantial, río, laguna o similar. Entonces no necesitaría hacer este paso extra. Una manguera delgada y una botella de 2 litros. Estos son utilizados para hacer la trampa de aire. ¿Qué viene siendo esta parte de acá? Vamos a ver cómo llegan a funcionar este tipo de preparaciones. Bien, nosotros ya vamos a tener prácticamente todos los insumos a mano, teniendo las consideraciones que se han dicho previamente respecto al estiércol, al uso del material vegetal que tengamos y demás. ¿Qué nos dice acá? Como primer paso vamos a introducir, perdón, el tema del estiércol en el turril. Como segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciar agua hasta la mitad del turril. Nos dice en este caso que nosotros hemos llegado a introducir el estiércol. Imagínense que el estiércol está por acá. Todo esto era estiércol. Obviamente, este es estiércol fresco que hemos llegado a incorporar. Y nos dice que vamos a introducir, a llenarlo con agua hasta la mitad de su capacidad. Lo que vamos haciendo en primera instancia para la elaboración de nuestro biol. ¿Qué más nos dice acá al respecto? Como tercer paso, vamos a preparar la levadura por separado y verter en el turril. ¿Qué es lo que se hace con el tema de la levadura? Agarramos y lo preparamos con agua tibia. ¿Qué pasa si yo lo preparo con agua fría? No se van a llegar a activar de manera correcta el tema de los hongos. ¿Y qué pasa cuando yo lo llego a activar con agua hervida? También vas a llegar a matar a los mismos. Con agua tibia hacemos entonces el tema de la activación de la levadura, como nos dice acá por separado. ¿Qué más hacemos? Nos dice que tenemos que proceder a diluir la chancaca. Voy a diluir en ese caso, si no tengo chancaca, ya les había mencionado, el tema de lo que viene siendo el azúcar morena y similares, para después proceder a introducirlo a lo que viene siendo el turril correspondiente. Después les mencionaba yo lo que tenga a disposición. Tengo restos de lo que puede ser tal vez desglosado de pastos, puedo tener restos de cosecha, puedo tener restos de cocina, lo que tenga a disposición que sea referente a material vegetal, agarro y ¿qué hago? Nos vamos a llegarlo a picar. Mientras más fino sea el material que yo voy a llegar a poner, más rápido se va a llegar a descomponer. La descomposición se va a llevar a cabo de manera más eficiente. Si yo voy a darle a los microorganismos un material que sea bastante grueso, no se va a llegar a descomponer en su totalidad. Y esto de alguna manera llega a afectar en la calidad del biol al momento de su cosecha y su posterior aplicación. Entonces, todo lo que yo tenga lo llego a picar finamente con ayuda de un machete, cuchillo, lo que tenga a disposición. Eso va a depender, obviamente, de la cantidad que yo tenga, si tengo bastante, si tengo poco y demás.
Después nosotros, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a introducir la leche y la ceniza correspondiente. Ya para eso, nuestro biodigestor, que de manera inicial tenía una capacidad con agua, y aquí teníamos el tema del estiércol correspondiente, ya va a ir subiendo con lo que viene siendo la presencia de la chancaca, la ceniza, lo que viene siendo restos de material vegetal y demás. Como séptimo paso, después de ir agregando ya todo, vamos a llegar, nos menciona acá, en nuestro contenedor, vamos a llegar a incorporar agua. Y el agua nunca se va a llegar a llenar en su totalidad. Ustedes pueden ver, no está completamente lleno. Siempre se deja este espacio de acá. ¿Por qué se deja este pequeño espacio? Porque yo tengo que ser consciente que cuando este material se llegue a descomponer, va a llegar a generar lo que vienen siendo los gases. Y necesito un espacio donde estén los gases. Si yo no llego a controlar los gases que están en el interior de mi biodigestor, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Puede llegar a reventar. Eso es lo que puede llegar a pasar con facilidad. Nos menciona acá Pamela Reyes, buenas tardes, ¿qué es chancaca? Es un material dulce que se llega a producir acá en la zona de Bolivia, quizás no los llegas a conocer. El chancaca nosotros estamos utilizando como fuente de azúcar para los microorganismos, para que estos se puedan llegar a nutrir y trabajar de mejor manera. En el caso de que no tengas acceso tal vez a chancaca, puedes utilizar el azúcar morena y en la misma cantidad que hemos visto en la presentación. Por si acaso, a todos los estudiantes que están acá, si el tema de los videos de las clases siempre se llegan a grabar y van a estar disponibles en la plataforma de Facebook, ¿no? Buscan la página de Pachabol para que ustedes puedan ir haciendo la retroalimentación correspondiente. Quizás he llegado a pasar alguna lámina rápido y ustedes quizás digan, no, pero el tema de la receta no he llegado a copiar todo y demás. Pueden llegar a revisarlo una y otra vez, no hay ningún problema. Pero le menciono nuevamente, Pamela, solamente es para el tema de lo que viene siendo incorporación del azúcar a lo que viene siendo nuestro biodigestor. Bien, entonces sigamos. Acá nos dice, también tenemos otra intervención de iPhone 12 Pro Max. Bueno, buenas tardes. El estimado que hizo lo que viene siendo la intervención nos dice que en otros países se lo conoce como panela. Bueno, quizás sí, ¿no? Pamela no nos menciona también si está siguiendo la transmisión correspondiente a nivel nacional, estamos en Bolivia, o quizás lo está siguiendo desde otro país vecino. Si es de esa manera, entonces muchos saludos al otro país, y como nos mencionaba la intervención anterior, también lo puede llegar a conseguir con el nombre de panela. Acá también nos dice José Alberto García Bedoya, cal se le echa, sí se puede llegar a introducir el tema de lo que viene siendo el tema de cal, no hay ningún problema. Les dije, la receta no es cerrada. En algunos casos se llega a hacer, estamos hablando en este caso de una elaboración de un biol. El biol puede pasar a ser lo que viene siendo un supermagro, y el supermagro obviamente tiene otros ingredientes en su composición. Entonces, como les mencionaba, no es una receta cerrada. Nosotros tenemos que ir viendo eso de ahí, ir preparándolo. Podemos utilizar incluso acá aceleradores de descomposición. Puedo utilizar el tema del humol o similares para acelerar, para ayudar en el tema de lo que viene siendo la descomposición del material de partida. Veamos qué más nos dice por acá. Pamela nos dice, sí, soy de Ecuador, saludos, muchas gracias por seguirnos desde el país vecino de Ecuador, un saludo a la distancia desde Bolivia. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué más nos dice? Por acá tenemos una consulta que nos hace Lourdes León. Buenas tardes, Lourdes. ¿Existe una relación entre la cantidad de agua y el estiércol que se debe utilizar? Sí, la relación está precisamente en la receta. Si ustedes han visto,
Para 200 litros recomienda llegar a utilizar una cantidad de 50 kilogramos de estiércol. Obviamente, si nosotros tenemos el tema de lo que viene siendo un contenedor de mayor o menor capacidad, solamente le hacemos una regla de 3. Si es para 200 litros de agua, una cantidad de 50 kilogramos de estiércol, pues si va a ser para unos 100 litros de capacidad, van a bajar a unos 25 kilogramos de estiércol correspondiente. Pero no se tiene que olvidar que hay que tener una consideración si usted va a llegar a utilizar estiércol de lo que vienen siendo cerdos, gallinas y similares. También hemos visto, hemos anotado, puedes revisar nuevamente el video, que tenemos que llegar a bajar a un 50-60% la concentración de estiércol, debido a que estos dos animales tienen una característica dentro de su dieta basada en grano, lo que hace que su estiércol tenga pues una mayor concentración respecto a lo que viene siendo nutrientes. ¿Qué más nos dicen por acá? Luis Felipe García nos dice, ¿este biol se puede utilizar para la elaboración de compost? Sí podemos llegarlo a utilizar, no para que ayude en la elaboración del compost, sino para enriquecer el compost de alguna manera. Pero cuando estamos hablando del compost, estamos hablando de un abono eh, sólido de producción aeróbica. Recordemos nosotros que este tipo de biol que nosotros estamos llegando a preparar, lo hacemos en biodigestores, donde prácticamente la presencia del aire es nula. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a explicar eso a continuación. ¿Qué más nos dice por acá? Veamos, ¿se puede utilizar? Sí, pero se puede llegar a utilizar para lo que viene siendo elaboración o enriquecimiento de otros tipos de abonos orgánicos. ¿Qué más nos dice por acá? Buenas, disculpe una consulta, la cal a usar es la de construcción, gracias. No, bien, cuando nosotros hablamos del tema de cal, tenemos que ver que por lo general en el mercado existe tres, ¿no? Tenemos el tema de la conocida cal agrícola, tenemos la cal viva y tenemos el tema de la cal apagada. Esta es la que nosotros utilizamos, este es el tema de carbonato de calcio. Esa es la que se utiliza para el tema de correcciones de suelo, en acidez del suelo. También se utiliza cal viva, cal apagada para el tema de corrección del suelo, pero como ingrediente en la producción de ciertos abonos, ya sean orgánicos, líquidos, sólidos y demás, se utiliza el tema del carbonato de calcio, lo que viene siendo la cal agrícola. Eso no debemos de confundirlo, pero de igual manera es de fácil acceso. No se preocupe, el tema de las caleras, el tema de lo que viene siendo los lugares donde nos venden implementos de producción agrícola, semillas y similares llegan a vender y no es caro comparado con el tema de los otros tipos de cal. ¿Qué más nos dicen por acá? Juan Alberto García Bedoya nos dice, ¿se puede hacer un sistema manguera para el gas, para la casa? Sí, nosotros estamos hablando de la producción de gas metano. En unos casos, dependiendo de la composición, podríamos hablar de gas propano, pero en cantidades que son mínimas, mínimas. Así que vamos a hablar de esta manera. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. Una, que el seminario que estamos llegando a impartir en la presente jornada está direccionado a la producción de un abono orgánico líquido. No está direccionado de manera directa a la producción de biogás. Cuando nosotros hablamos de una producción de biogás, ya estamos hablando directamente de una producción de lo que viene siendo un combustible natural. Pero eso sí está tal vez acompañado un poco de la producción, tal vez con el uso de estiércol y demás, se está desviando un poco del punto central, que es ahora producir un abono orgánico líquido. En este caso, este biodigestor, de manera específica, no está hecho para recuperar el biogás que se llega a producir en este biodigestor. Estamos directamente priorizando lo que viene siendo la producción del biol en este caso, del abono orgánico líquido. Pero sí, a ver, les mencionaba que para este tipo de elaboraciones de biol, propiamente dicho, este tipo de biodigestor, no se recomienda el uso de estiércol
ya sean las excretas humanas o de mascotas, gatos, perros o similares. Pero les mencionaba que existe otros tipos de producción en bolsas, que tal vez han debido ver, bolsas de geomembrana. Ahí sí usamos el tema de lo que viene siendo sin restricciones cualquier tipo de estiércol que tengamos a disposición, porque aquí lo que prima es la producción, como mencionaba, saliéndonos un poquito del tema central, del biogás. Que el biogás también se llega a producir en este tipo de biodigestores, por eso les mencionaba, esto es la trampa de gas. Prácticamente llega a salir el gas de lo que viene, que se llega a formar en toda esta parte que hemos dejado libre. Pero ese gas prácticamente se llega a mezclar con el aire del exterior, no se llega a recuperar en este caso. Pero sí existen otros tipos de biodigestores que nos ayudan a nosotros a llegar a recuperar el tema de lo que viene siendo el biogás, en este caso, para que lo podamos llegar a utilizar para lo que viene siendo preparaciones caseras o similares, porque es un gas bastante combustible, es muy volátil, no quiere decir que vas a encender este gas y la llama va a ser bastante débil, ¿no? Es un gas que tiene bastante volatilidad, es un excelente eh, combustible y aparte de que se lo llega a generar de manera natural. A ver, veamos qué más tenemos aquí respecto a alguna consulta. Acá nos dicen, Cintia, el biol que puede usar en un sistema acuapónico o hidropónico. Saludos desde Argentina. Mire, para sistemas acuapónicos, cuando estamos hablando de la producción de peces, directamente llega a primar lo que viene siendo la dieta, limpieza y demás, basado de manera principal en los peces que se están llegando a criar. No les recomendaría mucho para ese tipo de producciones, a menos que estemos hablando ya directamente de lo que se liga a la producción agrícola de hortalizas o similares mediante los filtros y sedimentos que se llegan a utilizar para este tipo de producciones. Pero para medios hidropónicos sí se lo podría llegar a utilizar, pero nosotros en medios hidropónicos por lo general utilizamos lo que se consideran las soluciones nutritivas, que si usted tal vez es entendido en el tema, es pues no el tema de lo que viene siendo el concentrado A, el concentrado B y el concentrado C. ¿Por qué se realiza este tipo de concentrados? Porque se trata de hacer un cálculo en lo que viene siendo el requerimiento del cultivo. Entonces, de esta manera se llega a lograr. Pero, ¿qué es lo que llega a pasar con el tema de lo que viene siendo, perdón, uso de biolos similares? Las cantidades son bajas, muy bajas, respecto a productos de síntesis química, que estamos hablando de concentrado A, nitratos, B, sulfatos, en el C tal vez el tema de lo que vienen siendo otros tipos de composición, componentes, composiciones y demás. Pero si nosotros lo comparamos con el tema de abonos orgánicos, tanto sólidos como líquidos, que si queramos utilizar el tema de biolos similares, es bastante baja su concentración, muy bajo. Y recomendaría utilizar más el tema de lo que viene siendo los concentrados A, B y C, porque incluso son bastante económicos. O sea, ni siquiera desde el punto de vista económico podría llegar a representar, digamos, una alternativa que sea muy rentable. A ver qué más nos dicen por acá. El lixiviado, ¿cada cuánto se le aplica a las plantas? Ya, en este caso, en el tema del biol, la aplicación se hace cada 15 días de manera general. Pero tenemos que tener el tema de las consideraciones al respecto, porque también tenemos que hablar de un tiempo de retiro. Vamos a hablar también más adelante. El tiempo de retiro dice que tiene que ser por lo menos 15 días previo a la cosecha. Porque imagínense ustedes, nosotros estamos utilizando estiércol, estamos utilizando prácticamente restos vegetales, que prácticamente sería basura los restos vegetales. Igual llegaríamos a los contenedores, lo botaríamos. Entonces, el tema de cuando nosotros procedemos a cosechar el biol,
tenemos un producto que sí es natural, lo que ustedes quieran, ¿no? Como está bien descompuesto, lo dejas al aire libre, no se acercan las moscas, no se acercan los vectores y demás. Tiene muy buenas características, pero no quiere, con eso no quiere decir que prácticamente nosotros vamos a agarrar y nos lo vamos a tomar. Tendrá muchas bondades para el tema de cultivos y demás, pero para consumo humano no está recomendado. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, yo tengo mi producción de lechuga, tengo acá el tema de lo que viene siendo mis plantitas, vamos a dibujarlo como sea. Yo voy a proceder a cosechar toda mi plantita, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense, yo al momento de la cosecha hago la aplicación del biol y hago la cosecha correspondiente y lo comercializo, y obviamente esto se lo va a llegar a comer alguien. Y cuando se lo llega a comer, incluso el sabor va a llegar a repercutir y demás. Sabor, tal vez en el tema de lo que viene siendo tal vez algún efecto residual que tengan en las hojas y demás. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer un retiro del producto 15 días antes mínimamente de la cosecha correspondiente. Si yo sé que estoy llegando a producir el tema de lechuga y sé que dependiendo de donde yo me encuentre puede estar entre los 45 a 60 días el tema de la cosecha, entonces yo voy calculando cuándo se va a llegar a hacer dicha cosecha y 15 días antes procedo a retirar el producto, ya no lo llego a aplicar. Obviamente, previo a, a esos 15 días de la cosecha, y claro, yo puedo seguir haciendo anteriormente, puedo haber hecho varias aplicaciones, no hay ningún problema. No tengo ahí ni el tema de algunas restricciones respecto, al menos cuando hablamos del tema del biol, solamente para lo que viene siendo el tiempo de retiro. A ver, veamos qué más nos dicen por acá. Bien. Ya, aquí nos dice Alexis, ¿podría explicar de nuevo la función de la botella de 2 litros? Sí, justamente estaba yendo a realizar este tipo de explicación y surgieron las consultas. Enseguida voy a proceder entonces vamos a borrar esto de acá. Les dije, si gustan, pueden tomar los apuntes correspondientes o si no, va a estar de todas maneras grabado en la página de Facebook para que puedan hacer la retroalimentación correspondiente. Bien, toda esta parte de acá es la considerada trampa de agua. Nos habíamos quedado en esto de acá, que vamos a proceder a introducir agua y vamos a dejar un espacio. Este espacio lo vamos a dejar porque acá va a ir todo este sistema que ustedes están viendo acá. Este sistema está compuesto de una manguera y una botella. La botella puede ser de 3 litros, puede ser de 2 litros, no importa. Lo único que importa es que este sistema esté herméticamente sellado. Ustedes pueden ver acá, al medio de la tapa se le ha hecho una perforación donde se llega a introducir esta manguera. La manguera no tiene que estar sumergida. Tiene que estar siempre inmerso en el turril, pero no inmerso en el líquido del mismo. Tiene que estar más o menos a esta altura de acá. Y como nosotros estamos asegurando un cierre que sea lo más hermético posible, hermético, luego cuando yo procedo a hacer este tipo de introducciones, esto de acá lo puedo sellar con silicona para que no llegue a ingresar aire. Bien, ese es un extremo. Este ya lo tendríamos listo. El otro extremo de la manguera sí tiene que ir inmerso en agua. Lo mismo acá en el tema de la trampa. En la tapita correspondiente le vamos a hacer el hueco para que ingrese la manguera y lo vamos a sellar con silicona nuevamente. Ya vamos a tener lista esa parte. Entonces tenemos que tener que aquí no tiene que estar inmerso y aquí sí tiene que estar inmerso, la parte de la manguera correspondiente.
¿Cómo llega a funcionar este sistema? Yo voy a proceder, como ustedes pueden ver, a llenar el tema de lo que viene siendo mi botella por encima del nivel de la manguera, asegurándome que esta esté sumergida completamente. ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? Aquí se van a llegar a generar lo que vienen siendo gases, ¿no? Gases y demás. Que van a estar acá, tema del gas correspondiente. Este gas tiene que salir por algún lado, entonces va a agarrar y va a salir por aquí el gas. Es el único lugar donde puede llegar a escapar. Si yo no hago este tipo de salidas correspondientes para el gas que se produce, les mencionaba, puede llegar a explotar. Entonces, ¿qué va a llegar a pasar? Todo el gas que se encontraba va a seguir este trayecto. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a salir por esta parte de acá. Y como va a salir adentro del agua, va a salir en forma de burbujas. Eso, a mí, ¿qué me asegura? Que salga el gas del sistema, que es lo que estoy buscando, pero no va a haber un reingreso. Solamente va a salir en una dirección, solamente va a salir en esa dirección, pero no va a haber un reingreso. Y eso a mí, ¿qué me garantiza? Que no ingrese aire al sistema. Como les mencionaba, es un proceso de descomposición anaeróbica. Desde lo que se trata esta sencillísima trampa de agua, su elaboración correspondiente. Bien, nosotros cuando ya acabemos de hacer todo eso, les mencionaba, vamos a hacer el tema del sellado correspondiente. Puedo utilizar, les dije, botellas de mayor, de menor capacidad y demás. Lo único que se busca es, como les mencionaba, que el extremo que se encuentra dentro de lo que viene siendo el biodigestor no esté sumergido y el extremo de la manguera que se encuentre en la botella afuera del biodigestor sí se encuentre sumergido. Entonces esto me va a producir el tema de burbujas que van a ir saliendo prácticamente acá. No vamos a tener ningún problema. Nos tiene que quedar algo más o menos así. Lo bueno de este tipo de biodigestores es que la alimentación al sistema solamente se lo realiza al inicio. Después yo lo tengo así sellado, no tengo que llegar a revolver, no tengo que hacer ningún tipo de laboreo extra, si lo podemos decir de alguna manera. ¿Alguna consideración que yo podría tener respecto a mi biodigestor si estoy en zonas extremas de frío? Porque en zonas cálidas, dije, va a estar en 45 días, en zonas frías va a estar en 60 días y demás. Imagínense, estoy en zonas altiplánicas, recomendaría guardar, sacar el tema de lo que viene siendo los biodigestores si se encuentran tal vez expuestos al aire libre, introducirlos a zonas calientes, ¿no? A los depósitos y demás. O directamente dejar el tema de lo que viene siendo estos biodigestores en un ambiente que se encuentra temperado. Muchas veces cuando se realizan capacitaciones acá en la zona de La Paz, zonas altiplánicas de los distintos municipios, la mayoría de las personas realiza tipos de producción orgánica y tienen pequeños ambientes atemperados hechos de adobe, muchas veces con calamina plástica o el uso de agrofilm. Entonces, muchas veces se recomienda que este tipo de preparaciones se los realice y el biodigestor se encuentre dentro de estas instalaciones para que podamos ver, de apalear un poco el tema de las bajas temperaturas que se pueden llegar a presentar en estos lugares. Estoy garantizando que el lugar es caliente, bastante cálido, bueno, bastante cálido desde el punto de vista comparado con la temperatura real que hay en el exterior. Ahora en zonas de valles, en zonas tropicales, prácticamente no va a llegar a representar ningún problema el tema de la producción. Como les dije, ahí tenemos prácticamente condiciones climáticas favorables para este tipo de preparados. Entonces, cuando nosotros procedemos a acabar, siempre tienen que hacer un rotulado correspondiente, un rotulado correspondiente. El rotulado obviamente me va a indicar a mí la fecha y demás. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es lo más importante, siempre va a ser la fecha de la elaboración, para poder estimar más o menos
cuándo se va a hacer la cosecha correspondiente. Les menciono, si no tenemos el uso de, si es completamente natural, ya les dije los plazos aproximados en los que ya va a estar listo para la cosecha. En el caso de que utilicemos el tema del humol, otros aceleradores de descomposición, ya sean naturales o ya sean productos químicos, pueden llegar a acelerarse un poco más. Pero en este caso, como lo estamos haciendo de manera natural, esos son más o menos los tiempos que nosotros podemos llegar a ver. Ahora ustedes dirán, quizás, ¿cómo yo puedo estimar que mi biol ya se encuentre listo? Fácil, esta trampa de agua va a llegar a producir burbujas. Ustedes van a ver algunos días, los primeros días, esto va a estar prácticamente burbujeando harto. De manera constante va a salir el tema del biogás. Porque durante lo que viene siendo la primera semana, el proceso de descomposición es bastante acelerado, es donde más van a trabajar los microorganismos. Se va a generar mayor fricción, movimiento entre los microorganismos que se encuentran en el biodigestor, se va a generar, por lo tanto, temperatura, se va a generar gases y esos van a ser expulsados por la trampa que hemos llegado a implementar. Ustedes van a ver que mientras vaya pasando el tiempo, esta actividad va a ir bajando. El burbujeo sí se va a llegar a notar, pero va a llegar a burbujear menos. Va a haber una menor emisión de lo que viene siendo el biogás que se llega a producir. ¿Cuándo va a estar completamente listo para la cosecha? Cuando prácticamente cese este burbujeo. Cuando yo ya no tenga ya no llego a presentar lo que viene siendo el tema de burbujas en la trampa correspondiente. Puedo llegar a tener burbujeos ya al final, después de un mes, burbujeos que estén burbujeando prácticamente. Algunas burbujas llegan a salir en intervalos incluso de horas, pero cuando se llegue a parar completamente, quiere decir que ya ha cesado la actividad de los microorganismos y ya estamos pues prácticamente listos para hacer la cosecha correspondiente. Ese es un buen indicador. Acá nos dice Williams, buenas tardes Williams, las dosificaciones para el cultivo de papa, ¿cuánto es? Va a depender muchas veces de los estadios fisiológicos, de la composición del biol correspondiente, el material de partida y demás. Material bibliográfico para respaldar, obviamente tenemos. Ahorita vamos a ver justamente el tema de las aplicaciones para un cultivo de papa. A ver qué más nos dice Juan. Disculpe, la aplicación de bioles puede contrarrestar las heladas. Sí, que les mencionaba, si hay investigación incluso del lado de ProIMPA, que se ha llegado a recuperar un 60%, si no estoy mal, sí, un 50-60% de una producción que prácticamente ya estaba completamente dañada con la incorporación del biol después de que haya llegado a pasar el tema de la helada. Obviamente que va a depender de qué tanto daño haya hecho la helada, ¿no? Y qué tan frío haya sido y cuántas horas haya durado este efecto climático. A ver qué nos dice acá también. Un promedio de cuántos días se puede cosechar. Sé que dijeron cuando deje de burbujear, pero quizás puede ser a partir de las 2 semanas. Sí, va a depender de la capacidad de tu contenedor. Estos contenedores de 200 litros, como les dije, llegan por lo general entre los 45 a 60 días a dejar de burbujear. Si el contenedor es de menor capacidad, puede enfriarse o calentarse fácilmente, ¿no? El tema de la temperatura puede llegar a bajar o a subir muy fácilmente, porque tenemos un volumen a controlar que es un poco más bajo. Incluso puede yo tener a las 2 semanas el tema de una cosecha correspondiente, porque ya puede cesar lo que viene siendo el tema de la actividad microbiológica que se encuentra en su interior. A ver, ¿qué más nos dice acá? Lourdes León, ¿es recomendable aplicar en plantas aromáticas? ¿Cuál sería su dosificación? Puedes tú llegar a aplicar en cualquier tipo de cultivo, siempre y cuando respetes el tiempo de retiro. No puedes llegar a aplicar el mismo día que lo vas a llegar a cosechar. Les dije, imagínense usted quiere hacer una cosecha, ya está proyectando, la cosecha va a ser al siguiente mes.
Entonces, la última aplicación que usted podría realizar serían de aquí a 2 semanas, dejando un tiempo de retiro de 2 semanas para que aquel residuo que ha quedado del biol pueda ser asimilado por completo por su cultivo. Y entonces no tengamos problemas en el momento de llegar a consumir dicho producto. ¿No? Les mencionaba incluso, está hecho en base a estiércol, muchas veces no va a ser agradable para el gusto. Y eso les mencionaba, por eso se realiza el tipo de tiempos de retiro. Obviamente, previo a lo que viene siendo la cosecha, usted puede hacer las aplicaciones que usted considere pertinentes. Por lo general, se recomienda hacer incorporaciones cada 15 días, cada 2 semanas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bien, vamos a proceder a ver esta parte. Entonces, para lo que viene siendo la cosecha correspondientes, tenemos que ver estas dos de acá. Nos dice que el tiempo de fermentación va a variar entre 45 y 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. Los dos están prácticamente en buenas condiciones. Esto solamente es una nata que se ha creado en la parte superficial del líquido. No es que está escarchado o algo similar, solamente es una nata que se ha creado. Obviamente esto se encuentra frío, pero no es escarcha. Obviamente sabemos que el tema de lípidos y grasas, a mayor temperatura se vuelven líquidos y y a menor temperatura se vuelven sólidos, con el tema de mantecas o similares. Eso va a depender del material que nosotros prácticamente tenemos de material de partida. Ahora tenemos que tener el tema también de las consideraciones que en zonas calientes vamos a tener este tipo de resultados. No va a llegar a tener la formación de las natas. Esto no quiere decir que este biol no tenga el tema de algún tipo de lípidos o grasas en su composición, solo que gracias a la temperatura propia del lugar, esta se encuentra en el medio que es totalmente líquido. Tenemos la presencia de un material que puede ser de color pardo a oscuro, donde nosotros, ¿cuándo nos vamos a dar de cuenta que está bien? Por el aroma. El aroma no es fuerte. Y otro indicador que nosotros podíamos ver para ver si el biol se llega a descomponer de una buena manera es que no vamos a tener la presencia de vectores. ¿A qué me refiero? ¿Se puede llegar a posar una, dos moscas? Sí, se va a llegar a posar. Está hecho en base al estiércol, recordemos nosotros. Pero no vamos a tener pues ahí la presencia de varias moscas queriendo hacer nidos a los alrededores y demás. No me va a generar malos olores y demás. Entonces ahí vamos a tener un aspecto positivo, les mencionaba, el tema de aromas, no van a venir el tema de los vectores y demás, que nosotros podemos llegar a presenciar donde cuando dejamos el tema del estiércol al aire libre, almacenado, o dejamos el tema de restos de cosecha ahí en el patio, por suponer algún ejemplo, que se está llegando a podrir, ahí tenemos la presencia de los vectores, ¿no? Están las moscas, mosquitos y demás. En este caso, cuando ya lo procedemos a destapar, la presencia de vectores prácticamente va a ser nula. Eso lo digo bajo experiencia. Entonces es un buen indicador que la descomposición se ha llevado de manera óptima. Posterior a eso, tenemos que hacer la cosecha correspondiente. Tenemos que separar la parte sólida de la parte líquida porque este biodigestor nunca va a llegar a descomponer el material vegetal al 100%. Siempre va a haber una parte sólida que es considerado el biosol. Ese biosol también se puede llegar a utilizar para su incorporación al suelo. Es prácticamente materia vegetal que está casi descompuesta en su totalidad. Entonces lo podemos llegar a aplicar a lo que viene siendo el suelo. Joan Alberto nos dice, el sistema de lixiviado tiene que tener una manguera directa para otro tarro para que no huela mal. Claro, ese tema de los biogases que se llegan a producir, los gases en el biodigestor, obviamente ya habíamos mencionado con la trampa de agua, prácticamente se llega a liberar en el ambiente para que no se llegue a acumular el tema del gas en exceso en el biodigestor y este no llegue a estallar por el tema de la presión que se puede generar en su interior.
Entonces procedemos a hacer una cosecha de nuestro biol. Nos dice acá que terminado el proceso de la fermentación correspondiente, vamos a proceder a separar la parte líquida de la parte sólida. Entonces se va a llegar a remover el biol, se saca con un balde para hacer colado. Vamos a utilizar el tema de mallas, vamos a utilizar coladores o similares. Nosotros de preferencia siempre solicitamos que este tipo de materiales, al contener fitohormonas, al contener el tema de microorganismos y demás, muchas veces estos son bastante susceptibles a la luz, inhiben lo que viene siendo algunas características del biol. Siempre se recomienda que se llegue a utilizar recipientes plásticos, uno que podamos llegar a sellar de manera hermética, o sea, que tengan una buena rosca. Dos, se recomienda que estos de preferencia sean materiales gruesos o sean materiales oscuros. No se recomienda que sean materiales completamente translúcidos para su almacenamiento correspondiente. El tema de nutrientes va a estar ahí, va a estar el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, azufre, el tema del boro, zinc y otros que no voy a nombrar obviamente toda la tabla periódica, pero el tema de algunas hormonas de crecimiento, las que se encargan del tema de enraizamiento, algunos microorganismos que han llegado a inhibirse, sea por el tema de las temperaturas, no han llegado a morir, pero sí están ahí, ¿no? Están dormidos, si podemos decirlo, para que se entienda de alguna manera. Igual pueden ser afectados por el tema de la luz directa. Obviamente no va a pasar de que durante el momento de la cosecha vamos a decir, ay no, apúrense, se van a morir por el tema de la luz, los microorganismos se van a inhibir. No, yo les digo a periodos largos, que al momento de la cosecha tú utilices botellas PET, las plásticas, las de refresco y demás, y los dejes ahí prácticamente, ¿no? Todos los días expuesto al sol. En ese caso sí va a haber ese tipo de problemas. Va a llegar a bajar un poco la calidad del biol en esos aspectos. Por eso que se recomienda que su almacenamiento posterior siempre se lo realice en material que sea grueso o que sea por lo menos en el tema material ámbar, que no sea en lo que viene siendo material transparente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a etiquetar y anotar la fecha de elaboración. Nos dice después de hacer la separación correspondiente de la parte líquida y la parte sólida. Almacenar en lugares frescos y secos fuera del alcance de los niños. ¿Cómo se realizan las aplicaciones correspondientes del biol? Acá vamos a ir viendo. Prácticamente llegamos a mezclarlo con las concentraciones. Estas concentraciones varían de cultivo a cultivo. Obviamente existe la recomendación técnica para cada uno de los cultivos en lo que vienen siendo las concentraciones a aplicar. Esto como dato les digo, siempre va a ser mejor aplicar en un 50% de concentración, siempre y cuando nosotros respetemos unos 15 días entre aplicaciones. Este es un rango óptimo de 50%. Quiere decir una proporción prácticamente de 1 a 1. Una parte de biol y una parte de agua. ¿En qué cultivos se ha probado esto? Digo de manera personal, hortalizas. Hortalizas de hoja. Son ideales. Incluso yo les podría llegar a hablar de concentraciones hasta de un 75%. He realizado bastante investigación al respecto en lo que viene siendo cultivos en invernaderos. Ustedes saben lo que predomina por lo general en invernaderos son el tema de hortalizas, lechuga, la reina de las hortalizas y demás. La implementación de lo que viene siendo el biol en dichos cultivos. Incluso hemos trabajado con concentraciones de 75%. Y estas han resultado ser las mejores. Pero ¿por qué les hablo de una concentración, en este caso, de 50% y respetando un intervalo de aplicación de 15 días?
porque como estamos utilizando, si podemos decir de alguna manera, concentraciones que son altas, obviamente va a haber ciertos residuos en el cultivo. Por eso les digo, mínimo 15 días entre cada aplicación, para que la planta vaya asimilando de una manera, si puede decir, lento. En esos 15 días vaya asimilando casi en su totalidad la aplicación del biol. Porque si yo voy a llegar a aplicar semanalmente y semanalmente, supónganse de alguna manera, al ser bastante concentrado, se va a ir acumulando en lo que viene siendo el follaje del cultivo. No quiere decir que el cultivo va a llegar a morir y demás. Obviamente le va a llegar a favorecer, pero va a haber bastante residuo en la composición y eso lo hemos ido notando y ha afectado al tema del sabor. Por eso que nosotros también íbamos viendo el tema de los tiempos de retiro. Nos hemos apoyado en bibliografía que se utilizaba para medicamentos, en el tema de lo que viene siendo ganado vacuno, que también sí estaba cerca del tema de la faena, tenían ese tiempo de retiro para ciertos medicamentos para que no tenga repercusiones también en el sabor, como les menciono. De igual manera, acá, si nosotros no respetamos el tema de lo que viene siendo tiempos de retiro y demás, puede llegar a afectar al tema de los sabores correspondientes. Ahora, muchas veces me decían, ¿y qué pasa con cultivos que no se llegan a comer? ¿Cuáles son los cultivos que no se llegan a comer? El tema de claveles, rosas o similares. Flores, en pocas palabras. ¿Qué pasa en esos cultivos? Yo tengo que considerar un tiempo de retiro. No, no puedes considerar un tiempo de retiro, no va a haber ningún problema, porque prácticamente no lo vas a llegar a consumir, no te va a llegar a afectar, principalmente en ese factor, ¿no? Como viene siendo el sabor, en el caso de este tipo de hortalizas. Ahí, obviamente, si no puedes, no vas a tener ningún problema al respecto. Pero esas son algunas de las recomendaciones que yo les daría respecto a ese tipo de aplicaciones. Por eso que nosotros nos dice acá, se recomienda una dosis, una solución de 50% siempre y cuando respetemos los 15 días entre cada aplicación. O sea, aplico hoy, quiero seguir aplicando, a los 15 días puedo aplicar de nuevo. A los 15 días posteriores puedo aplicar de nuevo. Obviamente esto es en aplicación foliar al follaje de las plantas. Es la recomendación que les daría al respecto. Obviamente que la bibliografía nos dice que para diferentes tipos de cultivo va a haber, pues va a ser, e incluso para el tema de sustratos, para el tema de germinadores, enraizadores de algunos esquejes en viveros, el tema de lo que viene siendo frutos, cultivos ya establecidos como viene siendo frutales, durazno, el tema de lo que viene siendo ciruelos, pera, manzana o similares, van a tener de igual manera otras consideraciones respecto a su aplicación. Ver qué más nos dicen por acá. Nos dice Aurelio, sí, Aurelio nos dice, buenas tardes, Aurelio. ¿Cómo se determina la concentración del biol? La concentración del biol, como les mencionaba, va a depender del cultivo directamente. ¿Y a cuántos grados? Prácticamente es inflamable. Les comento que por eso se hace el almacenamiento correspondiente de este tipo de insumos en lugares que sean frescos y secos. Pero se tiene en cuenta que el que es inflamable en este tipo de preparaciones es el biogás que ya ha sido liberado previamente. No ha habido un burbujeo en estos casos para el tema de lo que viene siendo el biol. Por lo tanto, ya no existe la presencia de biogás en que se llegue a producir en lo que viene siendo nuestros contenedores ya después de la cosecha, ya después de haber sido almacenados. ¿Qué más, qué nos dice acá? Por ejemplo, Wildo, buenas tardes. La aplicación en porcentajes para plantas frutales como ser durazno y manzana. Yo les recomendaría en lo que puede ser de igual manera 50% en la aplicación, como hemos visto para el tema de las hortalizas, en cualquier estadio fisiológico de su cultivo. Cuando su cultivo entre a floración, usted lo va a bajar a un 30%. Esto para el tema de la floración.
Si bien el tema del biol no es contraproducente para ningún tipo de cultivo, tenemos que tener ciertas consideraciones, sobre todo estamos hablando del tema de la floración. Cuando empieza el tema de la floración, para evitar lo que viene siendo tal vez un estrés en la planta, porque por el tema de estrés, ya sea estrés nutricional, estrés hídrico, estrés térmico, dependiendo de lo que le llegue a afectar, puede ocasionar aborto en las flores. Obviamente, si una gran mayoría de las flores llega a abortar, no cuaja el fruto y obviamente la producción también va a llegar a disminuir. Entonces, por eso en ese caso recomendamos bajar para el tema de la floración a un 30% en lo que viene siendo la solución correspondiente. Más nos dice acá, Juan, a todos, disculpa, el taller será práctico, solo teoría. Vamos a ver el tema de lo que a la siguiente semana tenemos un taller correspondiente de preparación de abonos orgánicos líquidos. Va a ser en la modalidad virtual, porque solicitan bastante el tema de modalidad virtual, porque llegan a inscribirse de otros departamentos, incluso de otros países. Entonces es un poco difícil tratar de coordinar lo que puede ser tal vez una parte práctica para preparación. Pero nosotros para subsanar esta parte de acá nos apoyamos de lo que viene siendo material en formato PDF, material audiovisual, obviamente, para que puedan de alguna manera llegar a, a ver las preparaciones de estos tipos de insumos. A ver, pero sí, como les digo, la modalidad va a ser virtual a solicitud de los alumnos que son pues bastante regulares en la consultora Pachawal. A ver, ¿qué más nos dice por acá? A ver, ¿qué tiempo puedo llegar a almacenar? Se recomienda un almacenaje de unos 6 meses. Esto no quiere decir que a los 6 meses y un día el biol ya no me sirva, sino que va a ir bajando las propiedades que vaya a tener, no tanto al tema nutricional, aunque sí afecta al tema del nitrógeno un poco, el tema de volatilización, sufre bastante pérdidas el tema del nitrógeno, sino desde el punto de vista de las fitohormonas, ese tipo de propiedades ya va a ir mermando un poco el tema de la actividad correspondiente. Más nos dice por acá, se puede mezclar con fungicida. Lo que les recomendaría en el caso de que tenga la presencia de hongos, ya sea si que usted quiera hacer una aplicación correctiva, cuando ya tenga la presencia del hongo, o una aplicación preventiva para que no le llegue a atacar, siempre intercalar. Porque cuando nosotros hablamos de un fungicida, por lo general el fungicida en su composición siempre tiene un adherente. Un adherente. Y obviamente se va a adherir a lo que viene siendo el cultivo cuando usted haga la aplicación correspondiente. ¿Qué va a pasar si sobre eso usted va a querer aplicar el tema del biol? Prácticamente este puede llegar a resbalar. Entonces yo le recomendaría, si va a hacer la aplicación de un fungicida, esperar por lo menos una semana para realizar la aplicación del biol. Prácticamente estamos hablando de una aplicación intercalada, lo que puede ser el tema de un fungicida y el tema del biol. A ver, ¿qué más nos dice por acá? Cintia nos dice, ¿se puede conservar solo en estado líquido o se podría hacer un deshidratado? Siempre en estado líquido. Mira, al hacer el tema de un deshidratado correspondiente, prácticamente ahí se va a mermar lo que viene siendo algunas propiedades. Uno, vamos a tener el tema de pérdida de nitrógeno por volatilización, que prácticamente el nitrógeno lo miras y desaparece, ya sea en cualquiera de sus estados. Vamos a tener también ahí una disminución considerable de los microorganismos que se encuentran en la composición del biol. Entonces, se recomienda almacenamiento de manera natural. Estamos hablando de un medio líquido y de esa misma manera se tiene que llegar a almacenar. Acá nos dice Alexis, ¿podría explicar un pequeño resumen de solución, los porcentajes? Claro, eso es lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros hablamos de, imagínense, les mencionaba 50% solución,
es como concentración. Si yo tengo 50%, nos dice de biol a concentración del 50%, entonces el restante 50% siempre va a ser agua. Agua. Entonces, si yo voy a aplicar, imagínense, unos 2 litros, quiero preparar 2 litros de solución de biol, al 50% va a ser 1 litro de biol y 1 litro de agua. Es de esa manera. Ahora, para este mismo caso, si yo quiero llegar a preparar con lo que viene siendo tal vez una concentración del 25%, entonces nos dice que el 75% restante va a ser agua. Entonces, si estamos hablando aquí de biol y estamos hablando aquí del agua, prácticamente para 2 litros, siguiendo esta lógica, 25% va a ser 0.5 litros de biol y para lo que viene siendo el agua va a ser 1.5 litros. Su totalidad me van a dar 2 litros, pero ya he bajado la concentración del biol a un 25%. Solamente es esa parte de ahí, es lo que respecta a las consideraciones al respecto. A ver, veamos nosotros, por ejemplo, acá nos dice 20 litros, 20 litros, 20 litros. Esa es la totalidad. Si yo le saco, por mencionar acá el ejemplo, 10%, le saco el 10% a 20, 10% de 20 va a ser 2 litros. Esto va a ser el biol y corresponde a lo que tenemos acá. Y obviamente el restante van a ser 18 litros de agua, ¿no? Es bastante similar el ejemplo que se ve acá. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué lo está redondeando el tema de la revisión bibliográfica que usted nos menciona en la lámina a 20 litros en todos los casos? Porque este es el estándar de las mochilas fumigadoras. Las mochilas que todos tenemos, que todos hemos llegado a utilizar. Es un estándar que se maneja entre los 20 litros. Obviamente existen mochilas de 15 litros y demás. Digo, es un estándar. Por eso también el tema de los cálculos en este caso se han hecho para 20 litros en todos los casos. Les mencionaba, puede haber 10%, al 15%, al 25%, al 30%, al 40%, al 50% y demás. A ver. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo donde nos menciona el tema de las aplicaciones correspondientes. Las aplicaciones se realizan entre 15 a 21 días, que es el equivalente cada 2 semanas o cada 3 semanas. Esto cuando hablamos de días y abajo cuando hablamos de semanas. Bien. Ustedes pueden ver, estamos hablando, en este caso, es un documento, estoy citando de la Fundación Proimpa, cultivo de la papa de manera específica. ¿Dónde se están llegando a aplicar? Ustedes pueden ver, estas son aplicaciones. Y el intervalo, en este caso estamos hablando 20 días. Ahora, ¿de qué va a depender? Imagínense, ustedes para un cultivo de lechuga quieren hacer 10 aplicaciones en todo lo que viene siendo desde el inicio, desde el trasplante, hasta lo que viene siendo la cosecha. Si usted quiere hacer 10 aplicaciones cada 15 días, no lo va a lograr porque obviamente el producto va a llegar a ser cosechado mucho antes de que usted realice las 10 aplicaciones. Va a depender entonces el número de aplicaciones de lo que viene siendo la duración del cultivo. Esto también va a variar, porque esto estamos hablando de cultivos anuales, cultivos de ciclo corto en algunos casos y demás. Esto no va a aplicar en lo que viene siendo los cultivos que ya estén establecidos. Refiero a café, cacao, cítricos, el tema de los duraznos y demás. Para esos tipos de aplicaciones sí yo podría llegar a aplicar, ¿no? Para tal vez poder llegar a mejorar, no siempre en la etapa de producción. Aquí podemos ver, estamos haciendo una aplicación cada 20 días. Ustedes pueden ver acá, no se realiza el tema de la aplicación.
a pesar de que nosotros estamos llegando a aplicar, ustedes pueden ver de manera foliar, y el tema de la parte consumible, la parte cosechable, en este caso el tubérculo, no está expuesto de manera directa a la aplicación del biol, pero de todas maneras se ha cesado el tema de las aplicaciones correspondientes en el caso del biol. Caso nos dice, se aplicaron biol a partir de los 40 días, en este caso de la siembra, en 3 oportunidades con intervalos de 20 días de aplicación, obteniendo resultados de consideración en cuanto a calidad y producción en el cultivo. Obviamente esto de acá tendríamos que ver también en el tema de la producción, cuánto ha llegado a producir. Tendríamos que ver el tema del testigo, o sea, el testigo es al cual no se le ha llegado, se ha hecho de manera paralela, pero no se le ha llegado a aplicar el biol para hacer una comparación si realmente de manera significativa ha habido tal vez un incremento en lo que respecta a la producción. El tema de las aplicaciones, cuando yo he hecho los cálculos correspondientes al 10%, 20, 30, 50%, mezclando una cantidad de biol con otra cantidad X de lo que viene siendo el agua, lo que a mí me queda es hacer la aplicación. Y ustedes pueden ver en todos los casos, no se requiere de lo que viene siendo equipamiento especial para poder realizar la aplicación. Al ser un producto que se ha realizado, se ha llegado a elaborar, disculpen, de manera natural, prácticamente no requiero de un mayor equipo de los EPPs, los equipos de protección personal, serían lo más básico posible. No requeriría yo de lo que viene siendo mascarillas con filtro, el tema de tal vez guantes, botas o similares. Entonces, completamente natural y usted no va a tener ningún problema al hacer las aplicaciones correspondientes. Ruth Ceballos nos dice qué pH tiene el biol y su porcentaje en el tema del nitrógeno. El tema del nitrógeno, obviamente, como todos los abonos orgánicos, ya sean líquidos o sólidos, es bajo. Sí, nosotros no podemos llegar a decir que tenemos valores que son muy altos. En respecto al nitrógeno, estamos hablando de 1%, 2%. Ya les había dicho de qué va a depender esto. Tenemos una mayor cantidad de nitrógeno siempre y cuando nosotros utilizamos leguminosas de partida. Incorporamos leguminosas, tenemos mayor cantidad de nitrógeno. El tema del pH, obviamente, como les mencionaba, va a depender del material. Imagínense, ustedes han puesto un material que es bastante ácido, entonces el pH también va a ser un poco ácido al momento de hacer la cosecha correspondiente. Pero ¿cuál es el tema? Imagínense, usted tiene un pH de 6.5, el tema de su biol, pero en este caso hemos visto que no se aplica puro, al menos de manera foliar no. Usted siempre lo va a mezclar con agua. ¿Qué va a pasar? Que al momento en el que usted lo mezcle con agua, si el pH tal vez no está dentro de los rangos que se podrían considerar neutros o ligeramente ácidos, que son los preferidos por la mayoría de los cultivos, como usted lo va a llegar a mezclar con agua, porque nunca lo va a aplicar puro, el pH también se va a estabilizar. Porque teóricamente el agua tiene un pH neutro. Entonces no va a tener ningún tipo de problema. Si tal vez de manera inicial, así puro, concentrado, su biol tenga algún problema en el tema del pH, al mezclarlo con agua se va a llegar a estabilizar. Acá nos menciona Cabrera, Vaca, Giancarlos, a todos. ¿Cómo sería la aplicación de biol en el maíz en la totalidad del cultivo, dependiendo si el cultivo se encuentra recién en crecimiento, ya se encuentra ya tal vez en producción, ya está llegando a formar mazorca o demás? Va a depender muchas veces de como dije, del estadio fisiológico del mismo. A ver, entonces, lo que se busca con ese tipo de aplicaciones en el tema de abonos orgánicos líquidos es hacer una aplicación foliar en su gran mayoría. No quiere decir que no se llegue a aplicar al suelo,
Pero la aplicación foliar conlleva eso, aplicar prácticamente en el follaje del cultivo, prácticamente en su totalidad, de lo que viene siendo la planta correspondiente. Ver. Bien, para no pasar a el tema de lo que viene siendo tal vez salirnos un poquito de la carga horaria que se tiene establecida para el presente seminario, es lo que se ha llegado a preparar para esta ocasión. Les invitaría a lo que viene siendo el taller que se va a hacer la siguiente semana. Como les dije, ya es una modalidad virtual para que tengamos pues el tema de la participación de distintos departamentos o incluso países que se unen a lo que viene siendo los talleres y cursos impartidos por lo que viene siendo la consultora Pachabot. Vamos a ver el tema, vamos a ver un poquito más a profundidad otros tipos de biodigestores que existen también para la producción, no solo de biol, tenemos la producción de biogás. Vamos a ver el tema de los supermagros. El supermagro es un enriquecido de lo que viene siendo el biol. Vamos a ver también el tema de lo que viene siendo otros tipos de preparados, que estos tienen acción repelente. Podemos tener ahí control de plagas, podemos tener el tema de lo que viene siendo control de hongos, control de malezas y demás, para lo que viene siendo una producción orgánica y sostenible con el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver el tema de lo que viene siendo reguladores y demás. Les recomendaría entrar, es un taller bastante didáctico, donde vamos a ir incrementando un poco más el tema de lo que viene siendo los conocimientos generales en el área de abonos orgánicos líquidos. Y lo que más interesa también es que vamos a ir viendo el tema de los supuestos prácticos. Los supuestos prácticos ya prácticamente son el tema de los cálculos correspondientes que se realizan. Miren, varios acá han preguntado, ¿y cuál es para la piña, para este cultivo, momentos de aplicación y demás? Porque en este caso, si bien hemos visto cuál es la concentración, les he dicho, ¿no? Para las lechugas les he recomendado, vamos a agarrar al 50%, intervalo de aplicación de cada 15 días, pero no hemos hablado el tema de en qué cantidad yo voy a aplicar. Está bien, voy a aplicar al 50%, pero ¿qué cantidad voy a aplicar por planta o por metro cuadrado? ¿Cuántos mililitros? Todo eso de ahí, por ejemplo, no nos ha dado tiempo de hablar. Y eso tiene que ir obviamente en los cálculos para que yo sepa cuántas mochilas por hectárea o lo que viene siendo tal vez cuántas mochilas para un invernadero de 1000 metros cuadrados, para lo que viene siendo la aplicación en frutales y demás. Y esos supuestos no se limitan solamente al biol, también vamos a ir viendo para el tema de los supermagros y otros tipos de lo que vienen siendo otros tipos de abonos que tengan esa característica de ser líquido, que es lo que vamos a ir viendo en el taller de la siguiente semana. Bien, entonces espero que haya sido de su agrado. Por favor, para el tema de inscripciones pueden hablar internamente con lo que vienen siendo los promotores de la consultora. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana, hasta la siguiente oportunidad en las que nos vamos a llegar a reencontrar. Entonces, les deseo éxitos en las actividades que realizan de manera personal, académica y profesional. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y hasta luego.